Baitana Bakubu, Baitana Bakubu, Bakaburuna Buma, Tininawa Ashun, Yashiratanebu, Anusha Inanu, Mi Pokatidu Maha Poka Inanu, Shamaika Bachi, Batiratambaina, Ai, Ai, Ai. Rocío vai apresentar o trabalho Desde la Piedra, aproximaciones a los animales mitológicos desde el arte antiguo amazónico. Esto se titula Desde la Piedra, aproximaciones a los animales mitológicos desde el arte antiguo amazónico. Y pues debo empezar, a mi parecer forzosamente, hablando de mí misma, porque todos hablamos desde el lugar de donde estamos parados, desde quiénes somos, estemos conscientes de ello o no. Por lo tanto, yo, como una mujer latinoamericana occidentalizada, que tiene raíces en México, en Chile, y que en este momento estoy haciendo una tesis de doctorado sobre animales mitológicos de la antigua América, donde trato de ver en el arte y la literatura prehispánicos las representaciones de animales y en ellas una etología que es propia, un estudio del comportamiento animal. Por lo tanto, considerando mis limitaciones culturales, no puedo venir aquí a comprobar nada ni a demostrar nada, lo digo de antemano. Lo que sí puedo tratar de hacer es entregar una propuesta de lectura para las representaciones de animales, específicamente en los petroglifos de la selva. Una propuesta de lectura para en el futuro yo ponerla a prueba, pero también dejarla en manos de quien quiera utilizarla. A todo esto es la primera vez que yo vengo a la selva y nunca he visto en vivo un petroglifo de la selva. Por lo tanto, esta lectura se mueve inevitablemente en el marco de la metáfora, de la imaginación y de mi cabeza que está llena de lecturas, ¿no? Bueno, ¿qué entiendo por animales mitológicos? Entiendo por animales mitológicos tanto a los animales que pertenecen al territorio de lo fantástico como a la fauna que existe en nuestra naturaleza, pero que al entrar en los relatos empiezan a pertenecer a una mitología y empiezan a evolucionar en un cambio de cuerpos constante. Estos animales, curiosamente, son los protagonistas dentro de los petroglifos de la selva. Nosotros encontramos en la enorme mayoría representaciones de animales. Por cierto, vamos a ir viendo cómo en los petroglifos aparecen representaciones animales, en algunos casos humanas, y en pocos casos representaciones muy abstractas o a las que no se les ha podido encontrar una referencia natural. Y por mitología, pues me enmarco en este pensamiento igual de Eliade, en el sentido de que no estamos hablando del territorio de la fantasía, sino de una realidad concreta, palpable, que se puede ver en el día a día, que nosotros vivimos, y que también trabaja la misma mitología de forma literaria, con narraciones que se remontan hasta la antigüedad y también con poesía, porque si la leemos de forma literal no vamos a llegar a su sentido más profundo. Estos mitos también trabajan con el inconsciente, con símbolos, a la manera de Jung. Esto lo dijo él hace mucho tiempo y ahora la ciencia, específicamente la física, lo llama desdoblamiento del tiempo y es algo ya que se ha estudiado. Comienzo entonces con una cita de un arqueólogo, Fernando Urbina Rangel, a quien también nos lo vamos a encontrar más adelante, porque él notó que el estudio del arte antiguo amazónico pues, se inicia desde tiempos muy tempranos. Él dice cuando las oleadas sucesivas de pobladores
toparon las obras pintadas o talladas sobre las rocas por pueblos más antiguos. En ocasiones rehicieron glifos o superpusieron y emparejaron sus propias creaciones. Como todo conglomerado humano, interpretaron lo que iban encontrando, dejando las opiniones consignadas en sus mitologías y en sus trazos. Aquí se rompe todo mi esquema mental, por suerte, porque yo me dedico a estudiar lo prehispánico desde Mesoamérica y desde la zona andina. Pero ¿qué pasa con este enorme pedazo de tierra que hay entre medio? O sea, ¿es posible ignorarlo? Y más encima, considerando que está muy estudiado cómo de verdad tenían conexiones entre ellos desde tiempos muy antiguos. Yo pensaba antes que las artes visuales me servían de anclaje, porque a diferencia de la literatura prehispánica, no han sido intervenidas a través del tiempo, en el caso mesoamericano o andino. Pero aquí vemos cómo los petroglifos de la selva sí han sido intervenidos a través del tiempo por diferentes manos. Así que en este sentido se parecen mucho a la naturaleza de la literatura prehispánica. Hay una cita de Hegel que voy a utilizar que dice así: el capullo desaparece al abrirse la flor y podría decirse que aquel es refutado por esta, del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí de la planta, mostrándose como la verdad de esta en vez de aquella. Estas formas no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles, pero en su fluir constituyen al mismo tiempo otros tantos momentos de una unidad orgánica, en la que lejos de contradecirse, son todos igualmente necesarios, y esta igualdad necesaria es cabalmente la que constituye la vida del todo. Esto lo dice Hegel en su Fenomenología del Espíritu, que es además un libro que trabaja todo el tiempo con imágenes y metáforas. Y utiliza esta metáfora de la semilla y la flor para explicar cómo ambas son una misma cosa en diferentes momentos de su evolución y hay que considerarlos en movimiento. Esta es la misma idea que desarrolló Ovidio en sus Metamorfosis. Ovidio para mí aquí es muy útil porque él presenta en sus Metamorfosis un universo en donde plantas, animales, humanos, piedras, en el espíritu o la vida deambula entre ellos, va cambiando de un cuerpo a otro en un eterno fluir. Entonces, dentro de esta concepción del cambio de cuerpos, nos vamos a ir moviendo para comprender a los animales mitológicos. Tomo una imagen entonces de Ovidio, que es un momento en el que Febo, el dios del sol, tiene una actitud un poco soberbia y critica a Cupido, se burla de él diciendo que es un niño malcriado, caprichoso, que además dispara a donde sea sin apuntar bien. Dice, yo tengo una puntería mucho mayor y más precisa, y Cupido lo escucha y decide darle una lección. Entonces saca 2 flechas de su carcaj y con una le apunta a él, y esa flecha es el amor. Y con otra apunta a la ninfa Dafne y con ella la traspasa con una flecha que ahuyenta el amor. Detengámonos un momento aquí porque no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero hay entonces en este momento una incomodidad, porque ¿por qué utilizar referentes tan europeos y tan canónicos para acercarnos a un objeto de estudio que está en la selva amazónica, que es latinoamericano, que tiene sus propias características, ¿no? En mí surgió esta incomodidad, así que si surge en ustedes, pues la comprendo muy bien. Y otro europeo, en Verdad y Método, Gadamer, dice: solo la distancia en el tiempo hace posible resolver la verdadera cuestión crítica de la hermenéutica, la de distinguir los prejuicios verdaderos bajo los cuales comprendemos de los prejuicios falsos que producen los malentendidos. El proceso de comprensión comienza ahí donde algo nos interpela. Esta es la condición hermenéutica suprema. Ahora sabemos cuál es su exigencia: poner en suspenso por completo los propios prejuicios. Esto, Gadamer es muy bienvenido aquí porque, como ustedes saben, en su pensamiento hermenéutico, él considera que la distancia en el tiempo que nos aleja de nuestro objeto de estudio, que en este caso es mucha, no debiera ser un impedimento, sino todo lo contrario. Nos vamos acercando al objeto de estudio con una imagen. Él también utiliza una imagen en círculos hermenéuticos. Y en cada círculo vamos utilizando todas las herramientas
que esa distancia del tiempo nos va aportando. Entonces, utilizando todas las herramientas que el tiempo nos aporta, podemos justamente enriquecer más nuestra lectura y proponer más cosas para hasta acercarnos al pasado. Miguel León Portilla, el gran prehispanista mexicano, que fue el primero en estudiar lo prehispánico desde la literatura, también fue interpelado con esta imagen que utiliza Gadamer, o fue flechado por Cupido, en el momento en que él estudiaba filosofía y estaba muy interesado por los presocráticos. Y de pronto se dio cuenta que en los poemas aztecas había una filosofía muy similar a la presocrática. Y así fue como entró en ella. Entró a leer la filosofía azteca y justamente los aztecas escribían filosofía en poesía, ¿no? Entonces, de nuevo, no debiera ser un impedimento tomar referencias culturales lejanas, en este caso, o ajenas, si es que las podemos poner a prueba y nos sirven. El mismo Enrique Dussel, que entre paréntesis no es ningún santo de mi devoción, pero en este momento es muy útil, en su Europa, modernidad y eurocentrismo, nos dice que algo muy interesante, que no voy a leer la cita para ir más rápido, pero él nos dice que la modernidad nace realmente en 1492, con el descubrimiento de América. Él no es el primero en decir esto, pero sí explica muy bien una construcción, un discurso que tienen los europeos que ya está instalado, que es esta idea de que Grecia sea la cuna de la civilización occidental. ¿Qué es eso? Si Grecia no era Occidente, ¿no? Grecia era Oriente, Grecia era otra cosa. Pero, sin embargo, en este esquema de Grecia, Roma, Europa que ellos construyeron, les fue muy útil a finales del siglo XVIII, para los alemanes, dice él, una construcción, por lo demás, bastante racista, cuando en verdad el modelo europeo debería ser Europa, Roma, Constantinopla, recordando que las civilizaciones antiguas de Europa consideraban a Europa como un pueblo bárbaro, y en verdad el poder el cultural y de pensamiento venía de Asia, en África el muy desarrollado Egipto y luego el mundo musulmán. Así que todas estas mitologías griegas, pues deberíamos partir leyendo la epopeya de Gilgamesh, estudiando a los egipcios y todo esto. Entonces, vamos a ir acercándonos ahora sí a nuestro objeto de estudio, ¿no? Porque, como les decía, desde tiempos muy antiguos hay relaciones entre el mundo prehispánico mesoamericano y andino y el área amazónica. El mismo Fray Gaspar de Carvajal, uno de los primeros expedicionistas del Amazonas, notó cómo en Omagua, una zona que él recorrió, habían unas representaciones hechas de cobre que él dice que se parecían mucho a las que usaban los indios del Perú, y también unas estructuras tejidas de tamaño gigante con fibra de palmera, que eran iguales, piensa él, a las de los incas del Cusco, y él no se podía explicar tal cosa, ¿no? Me detengo aquí porque hay por lo menos 4 problemas que debiéramos tener muy en cuenta para ahora sí penetrar en la selva y encontrarnos con los petroglifos. El primer problema es que en la Amazonía no tenemos, hasta el momento al menos, algo así como un equivalente al Popol Vuh maya, al Huehuetlatolli azteca, a los dioses y hombres de Huarochirí, en el caso quechua, que son como, se pueden leer en el sentido de Biblias de esas culturas, ¿no? No tenemos un equivalente a esto, un texto antiguo que compile conscientemente toda la mitología de la Amazonía, lo cual por un lado puede ser un problema porque nos entregaría más herramientas de lectura, pero por otro lado nos da mucha más libertad. En los estudios prehispánicos a veces se cae demasiado en la tentación de encajar todo en estos relatos, dentro de estos libros, a veces muy a la fuerza, ¿no? Por otro lado está el problema de la misma naturaleza, la naturaleza de la selva, que se come constantemente a estos petroglifos y a las otras manifestaciones de artes visuales, desaparecen.
Lo mismo sucede en el caso incaico o maya, pero por un lado son estructuras muy monumentales, así que si uno se sube a una pirámide maya, uno ve a lo lejos cerritos y uno sabe que hay debajo pirámides, uno sabe dónde rascar. En este caso, como por un lado no hay estructuras monumentales y por otro lado la selva de verdad es incontenible, se ha ido devorando a estas manifestaciones, las va ocultando y también duran menos a través del tiempo, ¿no? Eso me lleva al tercer problema, que es el fechado de las obras, de los petroglifos. No podemos saber a ciencia cierta de qué época eran, porque el gran recurso del carbono 14 es muy útil para ver de qué época son las cosas, pero solo se puede aplicar en materiales orgánicos. Cuando uno va a una pirámide de México, uno sabe aproximadamente de qué época era, porque alrededor hay entierros y restos de rituales, de cerámica, de esqueletos, y es ahí donde se aplica el carbono 14, y en relación a eso más o menos se deduce de qué época era la pirámide. Así que aquí no sabemos a ciencia cierta de qué época estamos hablando, sabemos que son muy antiguos. Y un cuarto problema, por lo menos, sería la misma fauna amazónica, porque todo el tiempo se descubren especies nuevas, y esto no era la excepción en la antigüedad. Todo el tiempo se descubren especies nuevas, entonces también hay un conflicto para detectar exactamente cuáles son estos animales o qué combinación de cuerpos hay ahí, ¿no? Eso. Ana Pizarro, en su libro Amazonía, El río tiene voces, dice: a medida que nos acercamos al presente, las voces que surgen de la región se pluralizan. Al comienzo, en el momento de las primeras exploraciones occidentales del siglo XVI, podíamos recurrir solo a las voces del poder que recuperamos a través de la sobrevivencia de documentos y publicaciones. El desarrollo del conocimiento científico aún no ha permitido leer los signos de las sociedades hoy inexistentes. Tal vez la arqueología en algún momento pueda construir líneas o fragmentos de discurso a través de petroglifos, cerámica u otros elementos que el tiempo va poniendo al descubierto. Y sí, es cierto, la arqueología es quien más ha avanzado en el estudio de estos petroglifos, y aunque aquí yo estoy tratando de proponer una lectura desde la literatura y el arte, me voy a basar mucho en estos avances que han hecho los arqueólogos, y es dentro de estas lecturas donde vamos a internarnos ahora para llegar a mi conclusión. Urbina Rangel, un arqueólogo que hizo un estudio sobre mitos y petroglifos, dice: dentro de la impresionante diversificación mitológica de los pueblos amazónicos se dan algunas líneas comunes. La idea dominante, expresada de múltiples maneras, es la de concebir la realidad como un complicado juego de relaciones en donde la energía total se reparte entre los diferentes grupos de seres conformadores del mundo. El cosmos resulta un equilibrio de fuerzas. El hombre debe ocupar su puesto, los animales y las plantas el suyo. El intercambio energético es la clave del equilibrio. Este arqueólogo llegó a esa conclusión con el simple registro de la observación de los petroglifos, y es algo que nos han estado explicando aquí en el simposio de múltiples maneras, entre otros Iván y las personas que vienen aquí de estas culturas de la selva. Y él además se vio obligado a utilizar la mitología para estudiar los petroglifos. Él mismo lo dice, porque era una herramienta de lectura muy útil. Encontró, de hecho, en sus estudios sobre los petroglifos de la selva colombiana, una versión fuerte de un mito huitoto sobre el vínculo humanidad-serpiente, con lo que él muy bien relaciona a la imagen del Quetzalcóatl mexicano, y también pudo haberla relacionado, digo yo, al Amaru andino, e incluso yéndonos hasta tiempos más inmemoriales, a la serpiente sagrada de Gilgamesh. Dice él: existen similitudes formales no solo en los temas, hombre, serpiente, rapaz, sapo, lagarto, mico, peces, aves, etc., sino en las relaciones entre temas, hombre, serpiente, pájaro, serpiente, en el tratamiento estilístico y en las técnicas de ejecución, entre los petroglifos de vastas regiones amazónicas y extraamazónicas, lo cual supone una gran antigüedad para los complejos de creencias allí plasmados.
Muy bien. Entonces hay, como les decía, también hay un problema con el estudio de los petroglifos, que es que existen algunos artículos y estudios, pocos libros, pero no tienen buenas reproducciones visuales. Así que uno tiene que imaginarlas, incluso cuando ve la imagen. Lo digo porque está pendiente ese trabajo, es muy importante. Narváez Luna, José Joaquín Narváez Luna, un peruano, hizo una bibliografía exhaustiva sobre la arqueología de la Amazonía peruana, a modo de listado, que yo la tengo para quien quiera, se la puedo mandar. Él dice que la bibliografía de la Amazonía peruana ahí necesita detenerse en unas dificultades dentro del campo de la selva. En la relación de ella, por ejemplo, con la zona andina antigua, Julio C. Tello, que es llamado el padre de la arqueología peruana, planteó que las culturas andinas se habían derivado de la cultura chavín, descubierta por él en 1919, pero según Tello, Chavín habría tenido sus orígenes más remotos en la Amazonía, ya que, como afirmaba, las figuras de monos, jaguares y serpientes tan difundidas en el arte chavín son representaciones de especies que solo existen en la selva amazónica. Así también diversos cultivos, como el maní, la yuca, el camote, la coca, etc., se habrían originado en la selva. Sin embargo, dice Narváez Luna, este investigador jamás realizó trabajo de campo alguno en la Amazonía para demostrar su teoría con pruebas empíricas, que es justamente lo que está tratando de hacer él. Él encuentra que no es hasta que llegaron los arqueólogos estadounidenses, Betty Meyers y Clifford Evans, donde la arqueología amazónica, y no solo peruana, sino en general, ahí da un gran despegue. Meyers y Evans realizaron excavaciones sistemáticas en la desembocadura del Amazonas en el Brasil a partir de los 50 y mostraron cómo, si bien la cultura andina autóctona no provenía directamente de la Amazonía, como lo postulaba Julio C. Tello, a lo largo del tiempo y desde épocas muy tempranas, sí existió una estrecha relación cultural entre ambas regiones, por lo que siempre hubo intercambios culturales que se pueden observar desde productos selváticos en la sierra y la costa y viceversa, hasta similares formas de elaborar cerámica en determinados momentos, por ejemplo. Y a todo esto, Urbina Rangel, este otro arqueólogo que les cuento que estudia los petroglifos desde los mitos, dice, por supuesto no se trata de afirmar simplemente la dependencia de las culturas mesoamericanas o andinas respecto de las amazónicas, con la pretensión de derivar de esto una especie de orgullo, de una antecedencia, porque sería sucumbir al prejuicio de considerar que todo depende del origen, ¿no? Elizabeth H.R. von Hildebrand, ella es una excepción de un problema que les comenté sobre esta falta de registros visuales. Hizo un registro visual muy detallado sobre los petroglifos del río Caquetá, entre La Pedrera y la Araraquara. Y exactamente este registro fue muy útil, pero de nuevo, aquí hay un problema con los arqueólogos y por eso hay que hacer invitación a más gente de otras disciplinas para que nos arriesguemos a proponer lecturas, porque es justamente lo que les hace falta a los arqueólogos, algunos incluso antropólogos, historiadores, que por temor a cometer errores al leer lo prehispánico no se arriesgan a proponer lecturas. Ella misma dice que por reconocer las limitaciones de analizar las figuras según un código etnocentrista y la incapacidad de comprender los símbolos de una cultura totalmente diferente a la mía, dice ella, me limitaré en este estudio a describir y situar las figuras absteniéndome de interpretarlas. Concluyo, sin embargo, que se trata de un arte figurativo, no realista ni naturalista en nuestros términos culturales, bastante evolucionado, que estaría transmitiendo imágenes simbólicas quizá referentes a una cosmología compuesta de conceptos muy elaborados, fruto de una larga tradición. Los grabados, dice ella, no se pueden asociar a una escritura, pero sí quizás a una pictoideografía o mitografía no lineal. Entonces aquí voy llegando a mi conclusión y a mi propuesta de lectura. Porque, bueno, tomemos por ejemplo lo que dice ella sobre que estos grabados no se pueden asociar a una escritura, pero pongámoslo un poco en duda, ¿no? ¿Se podrían quizás asociar a una escritura en el sentido de que una escritura pueda surgir de ella?
Diego Martínez Celis, no les voy a leer la cita completa, él hizo una propuesta para un análisis iconográfico de los petroglifos de la selva. Y me parece muy útil partir por algo tan básico y tan simple como un análisis iconográfico en el sentido de la descripción y el tratado descriptivo o colección de imágenes, que es lo que han hecho estos arqueólogos en su mayoría, partir de ahí, de algo tan simple como acercarse y mirar, que es lo que dice Beatriz de la Fuente, la gran prehispanista mexicana que fue la primera en proponer una lectura a lo prehispánico únicamente desde el arte, no desde la arqueología, ni la antropología, ni la historia, que son las que más se han hecho cargo de estas cosas. Ella dice, ¿cómo hacerlo? Porque no sabemos prácticamente nada sobre estas manifestaciones en el rigor de la ciencia cierta. Pues acercarse y mirar, con la ingenuidad de un niño, ¿no? Acercarse y mirar y ver qué nos dicen estas imágenes. Entonces, la tomo a ella para proponerles acercarse y mirar qué nos dicen estas imágenes, hacer una descripción sobre lo que sucede ahí y entonces ir hilando estas cosas y ver qué sucede. Para allá voy. En su conferencia, en el simposio, José Ribamar Besa Freire dijo que las lenguas indígenas no son patrimonio de los indios ni amazónico, es un patrimonio de la humanidad. Lo mismo sucede con estas manifestaciones del arte antiguo, de los petroglifos. Entonces, aquí vuelvo a la imagen de Febo, que sigue persiguiendo a Dafne en este momento, ya está loco de amor por ella y ella huye de él. Ella lo único que desea es ser virgen por siempre y este Dios la está persiguiendo y él le explica que no quiere hacerle daño, que solo quiere amarla, solo quiere poseerla, pero ya en su carrera se ha vuelto una bestia y ella huye despavorida, se mete en la maleza, las plantas están rajando su piel y cuando él está a punto de atraparla, ella le ruega a su padre, el dios del río Peneo, que la ayude. Y es en ese momento en donde empieza su proceso de metamorfosis y se empieza a transformar en un árbol. Él entonces logra atraparla, pero ya es demasiado tarde. Su piel se está cubriendo por una corteza, de su pelo salen ramas y ella trata de huir, pero ya hay raíces que penetran la tierra y es demasiado tarde. Él no puede poseerla, pero sí puede observarla y adorarla y rendirle homenaje. Que es, me parece, lo mismo que sucede un poco con nuestros procesos de estudio. No podemos poseerlos y detenerlos en el tiempo, porque en el momento en que los atrapamos ya son otra cosa. Están en permanente movimiento, como los animales mitológicos. Entonces, tomemos esta imagen del árbol para volver a los círculos hermenéuticos de Gadamer y a la imagen de la semilla y el árbol en Hegel, e imaginemos unos círculos concéntricos que nos van acercando a nuestro objeto de estudio. Yo propongo aquí, no es por supuesto la única propuesta, podemos proponer diferentes figuras. Propongo aquí la imagen de la espiral para tomar justamente lo que se ha hecho de Mesoamérica y de la zona andina e ir incorporándolo en estas lecturas dentro del área amazónica y tomar los relatos de las personas que viven en la selva, las mitologías universales, el estudio del comportamiento animal y toda aquella disciplina que ustedes quieran aportar, ir tomando cada cosa en las lecturas de los petroglifos y uniendo todo esto en un relato de relatos, un relato que no tiene un principio ni un final claro, sino que está en permanente evolución y que se puede abrir permanentemente también. Esta imagen de la espiral, por cierto, es como comprendieron los antiguos el tiempo, es bastante transversal. Los aztecas, por ejemplo, relataron la llegada a la conquista de los españoles posteriormente a que ella sucediera. Y esto no era ninguna trampa, se podía comprender perfectamente, porque el tiempo para ellos es algo circular, pero no un círculo que se cierra en sí mismo, sino que funciona a manera de espiral y nunca deja de girar y los eventos se repiten con ligeras modificaciones. Con esto entonces voy concluyendo porque Gerson mismo dijo en su presentación del simposio que hay una intensa y profunda narrativa que se materializa de manera gráfica. La tenemos aquí en la sala, en las pinturas. Podemos pensar la narrativa materializándose en visualidad. Entonces, ¿por qué no ensayar también el ejercicio contrario, ¿no? ¿Por qué no practicar desde la visualidad un relato que surja de ahí? Una narrativa, una poesía.
quizás tendremos un excesivo respeto por la palabra con el que tenemos que trabajar, incluso por la oral, ya no se diga por la escrita, ¿no? Entonces, es esta imagen de la espiral que, por cierto, existe si uno imaginariamente corta un árbol y ve los círculos concéntricos con los que él, a medida que crece, va generando. Es una metodología dialéctica, hablando en términos teóricos, y es pues la única manera en que se puede hacer un estudio de este tipo, en movimiento permanente. Muchas gracias. Vaidana Bhagavu Bhagavaru Nabuma Chashobanu Asho Ashura Tanibu Hanushura Inanu Pokatirama Hanapuka Inanu Ramaika Bachi Utiratambaina O Ai O Ai O Ai Vaidana Bhagavu Vaidana Bhagavu Bhagavaru Nabuma Yavabunu Asho Ashura Tanibu Hanushura Inanu Pokatirama Hanapuka Inanu Ramaika Bachi Utiratambaina O Ai O Ai O Ai